A la inauguración de la exposición La lucha de las mujeres en México a 61 años del voto femenino en México. Ello en conmemoración de esta fecha, para lo cual me permito presentarles a la doctora Patricia Galeana Herrera, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. También nos acompaña la maestra Claudia Alonso Pesado, directora general adjunta de Igualdad de Género de esta Secretaría. Agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y bueno, me voy a permitir darle el uso de la palabra a la maestra Claudia Alonso. Esta exposición es en conmemoración del 61 aniversario del voto femenino en México y bueno, es un esfuerzo conjunto entre ambas direcciones generales. Por favor, maestra. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. En principio, quiero agradecer a la doctora Patricia Galeana el que haya decidido desde el ámbito de su competencia como Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México poder traer a la Secretaría el tema que documenta cómo las mujeres en México han participado y continúan participando para la conquista de los derechos políticos. Sin duda, esta exposición permitirá a las y los trabajadores de la Secretaría de Educación Pública y al público que también nos quiera visitar, pues refrendar cómo en la historia de este país las mujeres son actoras vivas, activas de lo que es el desarrollo y el progreso. Este 61 aniversario del voto de las mujeres en el marco de las tareas que como Dirección General Adjunta de Igualdad de Género nos corresponde es visibilizar en nuestra Secretaría desde la atribución que tenemos de educar para la democracia, poder hacer visible cómo la mujer es constructora de esta democracia que tan clara y llanamente nos dice la Constitución en su artículo 3. Hay que educar para la democracia no solo como un sistema político, sino como una forma de vida. Y efectivamente, visibilizar la participación de las mujeres en la conquista de sus derechos políticos, es decir, poder acceder al voto y ahora el acceder a la elección. Sin duda tendremos como Secretaría un gran reto y en este marco de la tarea que nos encomiendan para institucionalizar la política de igualdad de género, la revisión de los planes de estudio en que se encuentra hoy la Secretaría sin duda tiene que revisar el tema de la democracia, el tema de la participación de las mujeres. No puedo tampoco dejar de expresar pues mi agradecimiento a todas las maestras sufragistas. Sin duda este país es lo que es gracias a cientos y miles de maestras que nos dejaron en el acontecer histórico el derecho a que hoy otras mujeres tengamos el privilegio de votar, de ocupar cargos de decisión y de participar en la vida política de este país tan urgente, tan urgido de reconocer la vida de las mujeres y de su transformación en las relaciones democráticas de este país. Patricia, muchísimas gracias por haber puesto esta exposición, por habernos invitado a compartir un esfuerzo de ustedes y también aprovecho para decir que me congratula saber que el Instituto Nacional de Estudios de las Revoluciones de México ha instalado su plan de igualdad de género como parte de las políticas que hemos venido usando. Muchísimas gracias y esperemos que esta exposición nos nutra, nos enriquezca y nos sensibilice a la Secretaría para educar con
la ciudadanía de las mujeres y hacia una educación también paritaria, que como todos y todas sabemos, nuestra Constitución, nuestro artículo 41, en mayo de 2014 sufrió una profunda reforma en donde quedó obligada la paridad para los partidos políticos. Muchas gracias. Agradecer por la participación y las palabras de la maestra Claudia Alonso. Ahora cedemos el uso de la palabra a la doctora Patricia Galeana, comentándoles que ella es la autora intelectual y curadora de esta exposición y que gracias a la coordinación con el Museo de la Mujer es con quienes hemos podido tener esta vinculación para traer esta exposición tan importante en esta conmemoración. Por favor, doctora. Muy buenas tardes. Realmente es muy satisfactorio para el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México poder participar con la presentación de esta exposición en la celebración del 61 aniversario del voto de las mujeres en México. Quiero decirles que en el Museo de la Mujer justamente lo que hacemos es una revisión de la historia de México con enfoque de género, y aquí hay una síntesis de esta revisión histórica para que entendamos que las mujeres han protagonizado una revolución de gran calado, una revolución pacífica y silenciosa en la lucha por sus derechos. Primero lucharon por sus derechos laborales, por su derecho a la educación, después que tuvieron acceso a la educación, entonces tuvieron elementos para organizarse y luchar por el voto. El movimiento sufragista mexicano fue muy importante y a veces se olvida, ya que su lucha se dio desde la Revolución Mexicana hasta la década de los 30. Esto nos lleva también a saber que nuestro país ha ido a la vanguardia en derechos humanos de primera generación, de segunda generación. Me estoy refiriendo fue el primer lugar del continente americano donde se abolió la esclavitud de 1810, medio siglo antes que en Estados Unidos. Y solamente había dado este paso a Haití en el Caribe en 1804. También fuimos a la vanguardia de la región latinoamericana en el establecimiento de la libertad de cultos, esa libertad esencial para todos los seres humanos. Los pueblos mesoamericanos tenían una cosmovisión dual, esto es, a cada divinidad masculina había la contraparte femenina. Además, tenían una idea que me parece maravillosa, por eso las quiero compartir, que para que hubiera equilibrio en el universo debería de haber una partición en partes iguales entre lo femenino y lo masculino para que hubiera ese equilibrio, porque si no se caía al caos. Esto ya en la práctica no era tal, porque pues las mujeres no participaban del poder, ni del poder político, ni del poder religioso, salvo en algunas excepciones, como fue el caso de las ciudades-estado mayas, en donde llegó a haber algunas gobernantes. Después, cuando viene pues la conquista española y la cultura europea, lo que tenemos es el ideal del marianismo. La mujer debe de ser como la Virgen María, y entonces su conducta no puede tener términos medios, fluctúa entre el menoscabo y la virginidad, o sea, que es o virgen y madre o pecadora. Entonces, esta actitud lleva a que la mujer esté recluida en su casa, en la casa de Dios, en las casas de mancebía,
en las casas de recogimiento y las transgresoras a ese deber ser de la mujer, bueno, pues sufrieron sus consecuencias, como es el caso de Juana de Asbajes o Juana Inés de la Cruz, cuando tiene que perder su biblioteca precisamente porque se consideraba que había tenido demasiado reconocimiento por sus escritos, no solo en la Nueva España, sino en Europa, también en España. En el siglo XIX, las mujeres participaron en todas las revoluciones. Curiosamente, de la Revolución de Independencia se recuerda a las mujeres de élite, pero también hubo soldaderas en la insurgencia. Las mujeres en todos los movimientos populares de México fueron las que dieron alimento a los insurgentes, curaron sus heridas, enterraron a sus muertos, sirvieron de correos y de espías. Sin embargo, las dos mujeres que han pasado a la historia pues son las que sobrevivieron y que eran las dos mujeres de élite que desde luego tuvieron un papel muy destacado, como Josefa Ortiz, que no se trata nada más del taconazo, sino del activismo que tuvo a favor de la insurgencia, por lo cual Beristain Sousa, uno de los hombres letrados de la época, un clérigo, la llamó una Ana Bolena, porque era una seductora en el sentido de que seducía para la causa insurgente, no vayan a pensar en otro tipo de seducción. Y Leona Vicario siempre se recuerda que si tuvo a su hija en una cueva, pero esto si lo oye una trabajadora del campo va a decir, bueno, pues eso que bueno, muchas mujeres lo han hecho, pero el tema importante de Leona Vicario fue que escribió en los periódicos insurgentes, fue una mujer de ideas, que su lema era que se llamaba Leona y quería vivir libre como una fiera. En la Revolución de Reforma no pasaron a la historia tantas mujeres, todavía más reducidas, y tenemos 2 o 3, ya hemos recogido como el nombre de 200 mujeres de la independencia. De la Reforma son muchas menos. ¿Por qué? Porque ahí se involucraba el problema de las relaciones iglesia-estado y son pocas las mujeres que participan activamente a favor de la Revolución de Reforma, como sí lo hace Margarita Maza, que tiene una ideología liberal que se puede ver en su correspondencia, inclusive un marcado anticlericalismo. Gracias al triunfo de la Reforma liberal, la mujer tiene acceso a una educación igual a la del hombre. Cuando Benito Juárez inaugura en 1869 la escuela secundaria para señoritas, su directora dice que se está haciendo una revolución porque las mujeres van a estudiar matemáticas, geografía, historia y que esto desde luego va a cambiar al país. Y en efecto lo va a cambiar. Proliferan a partir de que tienen acceso a la educación, primero llegan a la escuela secundaria, después se incorpora la pedagogía y después se crea la escuela normal superior y las maestras tienen una acción decisiva en el proceso revolucionario y después en el sufragismo. Y proliferan, como decía yo, los periódicos femeninos y feministas. O sea, surgen los que recomiendan pues, el mejor punto de cruz o la mejor receta de cocina, pero también las violetas de la náhuatl, de Laureana Wright, en donde escribe la emancipación de la mujer a través de la educación. Y también destaca como en Wyoming, en ese tiempo, en 1869, después de que había habido una represión en 57, la mujer obtiene, por primera vez en Estados Unidos, el voto a nivel local. Y todo esto lo da a conocer Laureana Wright en las violetas de la náhuatl. Después tenemos pues, la revolución
Y en la revolución, Ricardo Flores Magón va a dar en el programa del Partido Liberal, va a incorporar el tema de las mujeres, de cómo el trabajo de las mujeres en casa debe de ser reconocido. Así que importante, esto fue en 1906, programa del Partido Liberal, y ahí decía que tanto el trabajo que hacían las esposas en su casa como las trabajadoras domésticas era trabajo y debería de reconocerse ese valor. Después viene el movimiento armado y desde luego las soldaderas son el colectivo más importante que toda la ciudadanía recuerda del movimiento revolucionario. Sin embargo, se olvida el trabajo de las maestras normalistas en la organización de clubes políticos, de los clubes antirevolucionistas como los maderistas, y después su participación en todos los demás grupos revolucionarios. Las mujeres hacen la revolución, sin embargo, la revolución finalmente no les hizo justicia a las mujeres, porque no les reconoció la ciudadanía. Y si la solicitaron, no vayan ustedes a creer que no. O sea, desde el Congreso Feminista que auspició Salvador Alvarado en Yucatán en 1916, ahí ya Hermila Galindo propuso con su ponencia La mujer del porvenir que la mujer tenía que tener los mismos derechos que el hombre, puesto que tenían las mismas capacidades. Ella era la secretaria nada menos que don Venustiano Carranza. Hubo un sinnúmero de movimientos a favor del voto, ella mandó la iniciativa constituyente, pero salvo 2 diputados, todos los demás votaron en contra de que se discutiera el tema, porque se consideraba que la mujer no estaba preparada para la política, aunque tuviera un título universitario y los hombres fueran analfabetas, y también se decía que era inequitativo para los hombres casados y los solteros, o sea, porque los solteros iban a quedar en desventaja porque el casado iba a tener 2 votos, porque su esposa iba a votar por quien les dijera el marido. Y finalmente se decía que era darle el voto a la Iglesia Católica, que había apoyado a la dictadura huertista, y que entonces, pues esto era contrarrevolucionario, porque las mujeres votarían por quienes dijera el cura en el confesionario o en el púlpito. Entonces, finalmente, no se da el voto hasta que en la década de los 30 llega Lázaro Cárdenas al gobierno, y ahí hay un frente muy interesante que fue el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, en el que se unieron, por eso se llamó Frente Único y fue tan importante, porque se unieron las maestras socialistas y comunistas, como Refugio García, y las PNRistas, las del PNR, Partido Nacional de la Revolución. Se unieron, formaron este frente, tuvieron cerca de 50,000 miembros, 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país. Y cuando el general Lázaro Cárdenas manda la iniciativa, las las mujeres del frente se incorporan al Partido de la Revolución Mexicana, porque consideran que ya está en proceso de discusión la aprobación al artículo 34 constitucional. Sin embargo, el proceso lleva mucho tiempo, porque daban los mismos argumentos que ya les he mencionado, y cuando finalmente ya se tenía más de la mitad de las legislaturas que habían aprobado esta reforma constitucional, el presidente Lázaro Cárdenas decide congelar su propia iniciativa por temor a que las mujeres votaran por el candidato de derecha, Juan Andreu Almazán. Esto porque en Madrid, en España, había sucedido esto.
cuando se les dio el voto a las mujeres en 1933, votaron por la extrema derecha, o sea, por quien la Iglesia Católica les dijo. Entonces, con esto quedó congelada esta iniciativa. Sin embargo, doña Esther Chapa, una maestra revolucionaria también, cada sesión inaugural de cada legislatura iba y presentaba su solicitud de que se terminara ese proceso, porque ya se había contado con todos los votos, lo único que faltaba era hacer el cómputo final y publicarlo. Como evidentemente no se le hacía caso, pues después protestaba porque no se le hubiera hecho caso, y así se pasó hasta 1953. En 47 se da el voto a nivel municipal por el presidente Miguel Alemán dentro de su programa modernizador, y todavía llegó a haber oposición. Sin embargo, el propio presidente Miguel Alemán dijo que bueno, si las mujeres administrábamos la casa, pues podíamos administrar el municipio, y que ya que tuviéramos experiencia política, entonces se haría el voto a nivel federal. Y este va a llegar finalmente en 1953, pero cabe destacar que llega cuando ya la Organización de Naciones Unidas había pedido a todos los países que no habían dado este paso a que lo dieran, puesto que no podía haber una democracia donde más de la mitad de sus miembros no eran siquiera ciudadanos. Esto, como decía yo, ha tenido un impacto importante para el desarrollo de la democracia en nuestro país, y por eso ha sido tan importante y necesario el establecimiento del sistema de cuotas, y que ahora tengamos un 50% es un paso muy importante. Tenemos que trabajar para empoderar a las mujeres y que podamos realmente tener representación en el nivel municipal y también en los gobiernos de los estados, ¿por qué no? En un futuro también en la presidencia de México. Muchas gracias por su atención.